Bienvenidos, visionarios y pensadores. Antes de sumergirnos en esta historia de ambición, traición y un regreso triunfal que te dejará sin aliento, asegúrate de darle a me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras narrativas que desafían lo imposible. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias fascinantes. El aire en el opulento Salón Goya del Palacio Real de Madrid era denso con el aroma del éxito y la astucia. Fernando Alcázar se erigía en el centro, un rey en su propia mente, su brazo envuelto posesivamente alrededor de su flamante y perfecta esposa, Sofía. Él era el hombre que lo tenía todo, la estrella en ascenso de la banca de inversión madrileña, la novia bellísima, la envidia de cada alma presente. Recorrió con la mirada la brillante multitud, una sonrisa engreída en sus labios. Pero entonces un silencio extraño cayó, un jadeo individual, luego otro. El mar de esmóquines y vestidos se abrió, y todas las miradas se dirigieron a la gran entrada. Una mujer se detuvo allí, una visión en seda esmeralda, su confianza una fuerza de la naturaleza, y en su brazo, Ricardo Montenegro. El Ricardo Montenegro. En ese instante, el mundo perfectamente construido de Fernando Alcázar comenzó a desmoronarse. La gala anual, Legado de Madrid, no era una simple fiesta. Era la arena definitiva de la élite social y financiera de la capital española. Era un lugar donde las fortunas se medían en silencio, las alianzas se forjaban con champán y las reputaciones se hacían o se rompían sin piedad bajo la luz de colosales lámparas de araña de cristal. Esa noche, Fernando Alcázar sentía que estaba a punto de consolidar, de manera irrevocable, la suya. Se ajustó los puños de su esmoquín hecho a medida, el movimiento practicado y suave. Cada detalle estaba cuidadosamente preparado para este momento. El reloj en su muñeca, un Rolex Cellini, era un guiño sutil al dinero antiguo, una elección deliberada sobre algo más ostentoso. Su nueva esposa, Sofía Vargas, era su adquisición más preciada. Ataviada con un impresionante vestido blanco nupcial de pronovias, su cabello rubio recogido en un elegante moño. Parecía menos una persona y más una estatua de valor incalculable que cobraba vida. Tenía 24 años, con un linaje de una respetable, aunque no excesivamente poderosa, familia de la alta sociedad valenciana. Lo que era más importante no era Carmen. «¿Ves a los Soler de allá?», murmuró Fernando al oído de Sofía, su voz un suave zumbido de emoción. «Ese es don Eduardo Soler. Controla el fondo de capital riesgo más grande de la península. Necesitamos causar una buena impresión». Sofía sonrió, una sonrisa perfecta y practicada que no llegaba del todo a sus ojos azules. «Por supuesto, cariño, seré encantadora». Ella siempre era encantadora. Era su función principal. Fernando la había entrenado durante semanas, instruyéndola sobre nombres, afiliaciones y las sutiles señales conversacionales de los peces gordos de la ciudad. Necesitaba que esa noche fuera impecable. Su reciente ascenso a vicepresidente senior en Alcázar en Socios, una firma en la que se había abierto camino a zarpazos, todavía estaba fresco. Esta gala era su coronación, la declaración pública de que había llegado. Había dejado atrás su pasado, se había deshecho del lastre y había mejorado cada aspecto de su vida. Su mirada recorrió la sala de nuevo, catalogando a los asistentes. La familia banquera de La Vega,
cerca del tapiz flamenco. Un ministro de Hacienda de pie junto a la barra. Magnates tecnológicos y titanes inmobiliarios mezclaban su patrimonio neto colectivo, suficiente para rescatar a un pequeño país. Y todas eran personas que ahora consideraba sus iguales. Lo había logrado. El chico de un barrio modesto de Sevilla había desaparecido, reemplazado por este titán de las finanzas. Su éxito, se dijo a sí mismo, era enteramente suyo. Convenientemente, había olvidado las innumerables noches en vela alimentadas por café barato y la fe inquebrantable de la mujer que las había compartido con él. Había borrado el recuerdo de Carmen Herrera, su ex esposa, estudiando modelos financieros hasta el amanecer. Su mente brillante encontrando patrones y oportunidades que él había pasado por alto. Había reescrito su historia compartida en una narrativa solista de su propio genio. Carmen, en su nueva versión del pasado, era un peso del que tuvo que deshacerse para ascender. Ella era sensata, inteligente, pero en última instancia, no era una mujer que pudiera estar a su lado en una sala como esta. Era simple, se había convencido. Le faltaba la gracia pulcra y sin esfuerzo de una mujer como Sofía. «Fernando, cariño, es el señor de la Riva», susurró Sofía, dándole un suave apretón en el brazo. La concentración de Fernando volvió bruscamente. Don Javier de la Riva, el socio principal de la firma, se acercaba con su esposa del brazo. Este era el momento del reconocimiento. «De la Riva», dijo Fernando, extendiendo una mano con confianza practicada. «Una noche espectacular», de la Riva respondió, su apretón de manos firme, pero sus ojos evaluadores con frialdad. «La firma está muy complacida con los nuevos números de la cuenta de Segovia. Buen trabajo», miró a Sofía. «Y esta debe ser la nueva señora de Alcázar. Un placer». «El placer es todo mío, señor de la Riva», dijo Sofía, su voz un suave y melódico tintineo. La conversación fue breve, llena de las vacías cortesías de su clase, pero para Fernando fue una profunda validación. De la Riva lo había reconocido. Había elogiado su trabajo frente a su nueva esposa. Ya no era solo un prometedor junior, era un igual. Mientras los de la Riva se alejaban, Fernando sintió una oleada de puro y sin adulterar triunfo. Se volvió hacia Sofía, sus ojos brillando. «¿Viste eso? Él lo sabe. Todos lo saben». «Por supuesto que sí, cariño», dijo ella, dándole una palmada en el pecho. «Eres brillante». Se inclinó para besarla, una muestra pública de afecto que tenía más que ver con marcar su territorio que con una pasión genuina. Él era el vencedor. Había ganado la guerra que había librado contra sus propias inseguridades, contra su pasado. Tenía la carrera, el estatus y la esposa perfecta. Carmen era un recuerdo lejano y desvanecido, una nota a pie de página en su ascenso épico. La imaginó ahora, probablemente en casa, en el modesto apartamento que el divorcio le había dejado, quizás viendo algún programa de televisión banal, completamente ajena al mundo brillante que él ahora habitaba. El pensamiento lo llenó de una oscura y satisfactoria sensación de justicia. Había tenido razón al dejarla. Había tenido razón en todo. La orquesta comenzó a tocar una suave pieza clásica, y el murmullo de la conversación llenó la vasta sala. Los camareros, con chaquetas blancas impecables, se movían en silencio entre la multitud, rellenando copas de champán. Fernando tomó un sorbo del suyo, las burbujas una metáfora perfecta de su estado de ánimo efervescente. Todo era perfecto, absolutamente, innegablemente perfecto, y entonces la atmósfera cambió.
no comenzó con un sonido, sino con una sensación. Un cambio sutil en la energía de la sala, como una caída en la presión barométrica antes de una tormenta. Una conversación cerca de la gran escalera vaciló. Una cabeza se giró, luego otra. El silencio se extendió como una onda en un estanque, una ola de mutismo que se movía desde la entrada. La orquesta pareció desvanecerse en el fondo. Fernando frunció el ceño, molesto por la interrupción. «¿Qué es?», preguntó, siguiendo la mirada de Sofía hacia el arco de mármol. La multitud se estaba abriendo, no apresuradamente, sino de una manera lenta y reverente, creando un amplio pasillo. Al principio, Fernando no pudo ver la causa de la perturbación. Luego, a través del hueco, la vio. Por un momento, su cerebro se negó a procesar la imagen. Era como ver un fantasma, pero un fantasma que había sido rehecho por un maestro artista. Carmen Herrera estaba en la entrada, pero no era la Carmen que él recordaba. La mujer que había descartado había desaparecido. En su lugar había una figura de elegancia y poder impresionantes. Llevaba un vestido de seda de un verde esmeralda profundo que se ceñía a su figura. El color un tono joya sorprendente contra el mar de negros, blancos y pasteles apagados. Su cabello oscuro, que solía llevar en un estilo simple y práctico, ahora estaba peinado en glamorosas ondas en cascada que enmarcaban un rostro que era a la vez familiar y completamente nuevo. Las líneas de agotamiento y estrés que él recordaba habían desaparecido, reemplazadas por una claridad aguda e inteligente. Sus ojos, que él una vez había llamado demasiado serios, ahora contenían un fuego tranquilo y dominante. No llevaba collar, solo un par de impresionantes pendientes de diamantes y esmeraldas que captaban la luz y una pulsera a juego en una delgada muñeca. Pero no eran solo la ropa o las joyas. Era su postura, la forma en que se mantenía con una compostura inquebrantable que no hablaba de arrogancia, sino de absoluta seguridad en sí misma. No buscaba aprobación, simplemente estaba presente. Y entonces, Fernando vio al hombre del brazo. Era Ricardo Montenegro. El nombre golpeó a Fernando como un golpe físico, dejándolo sin aliento. Ricardo Montenegro no era solo rico, era una leyenda, una figura reclusiva, casi mítica en el mundo de las finanzas y la tecnología. Era dinero antiguo de una familia que había ayudado a construir los cimientos de la ciudad. Pero había multiplicado esa fortuna 10 veces con una serie de inversiones tecnológicas asombrosamente previsoras. Rara vez asistía a eventos públicos, y cuando lo hacía, era una noticia importante. Era conocido por su astucia despiadada en los negocios y su absoluto desprecio por el tipo de exhibicionismo social que definía eventos como esta gala. Verlo aquí fue un shock. Verlo con Carmen era una imposibilidad. Era una falla en el universo. Mientras comenzaban a caminar hacia el salón de baile, sucedió lo más asombroso. Eduardo Soler, el hombre al que Fernando había estado tan desesperado por impresionar, enderezó su postura y asintió respetuosamente en dirección a Montenegro. Javier de la Riva, el propio jefe de Fernando, dio un medio paso hacia adelante como para saludarlos antes de pensarlo mejor. Uno por uno, mientras Carmen y Ricardo pasaban, hombres y mujeres poderosos, los titanes de la industria y la sociedad, detuvieron sus conversaciones. Algunos de los caballeros mayores, pilares del establishment,
Incluso inclinaron ligeramente la cabeza. No era un gesto formal, pero era una señal clara e inconfundible de profundo respeto. La sala no solo los notó, se defería a ellos. Todos se pusieron un poco más erguidos. El equilibrio de poder en la sala más poderosa de Madrid acababa de inclinarse sobre su eje. Fernando sintió un frío pavor recorrerlo. Su noche perfecta, su coronación, acababa de ser secuestrada. Miró a Sofía y por primera vez vio un destello de confusión y duda en sus perfectos ojos azules. Ella miraba a Carmen, luego a él, una pregunta formándose en sus labios. Su ex esposa, la mujer que él había considerado indigna de este mundo, acababa de entrar y lo había capturado sin decir una sola palabra, y lo había hecho del brazo de un hombre cuya sombra Fernando nunca podría esperar escapar. La victoria que había sentido momentos antes se convirtió en cenizas en su boca. El silencio que había caído sobre el gran salón era una entidad viva. Era un vacío de sonido lleno solo con el peso de 1000 preguntas no formuladas. Carmen Herrera se movía a través de ese silencio como si fuera su elemento natural. Cada paso era deliberado, sin prisas. No escaneaba la sala nerviosamente como lo haría un recién llegado. En cambio, su mirada era serena, su expresión tranquila, asintiendo ocasionalmente con una pequeña sonrisa graciosa que era a la vez cálida y completamente impenetrable. Fernando la observaba, paralizado. Esta era una Carmen que nunca había conocido. La mujer con la que se había casado era brillante, sí, pero siempre había llevado una cierta humildad, una tranquila timidez. Prefería las bibliotecas a los salones de baile, los debates sustantivos a las charlas triviales. Él lo había llamado una falta de gracia social. Ahora, al observarla, lo vio por lo que realmente era: una completa falta de interés en los juegos triviales por los que él vivía. La mujer que caminaba hacia el centro de la sala no carecía de gracia, simplemente operaba en un plano superior. Su vestido no era de Pronovias o de Oscar de la Renta, los diseñadores preferidos por las esposas de la sociedad. Más tarde se enteró de que era una pieza hecha a medida de un diseñador británico menos conocido, pero ferozmente exclusivo, un diseñador preferido por la realeza europea. Era una declaración de individualidad, no de conformidad. Era una elección que decía: no sigo tus tendencias, yo soy la tendencia. Y luego estaba Ricardo Montenegro. Era un hombre que parecía absorber la luz a su alrededor en lugar de reflejarla. Vestido con un esmoquín negro perfectamente adaptado que era notable solo por su austera simplicidad, irradiaba un aura de inmenso y silencioso poder. No era guapo de la manera convencional y cincelada que Fernando era. Sus rasgos eran más afilados, más severos, sus ojos de un gris penetrante que parecía ver a través de todas las fachadas. Se movía con la gracia depredadora de una pantera, su presencia tan dominante que hacía que todos los demás hombres de la sala parecieran una pálida imitación. No sujetaba el brazo de Carmen, la acompañaba. Había una sutil diferencia. Su mano reposaba ligeramente en la parte baja de su espalda, un gesto que era a la vez protector y profundamente respetuoso. Era el gesto de un igual, de un compañero. El corazón de Fernando latía en su pecho como un pájaro frenético y atrapado. Su mente daba vueltas tratando de darle sentido al imposible cuadro ante él. Carmen y Ricardo Montenegro. ¿Cómo? Cuando el divorcio había sido finalizado hacía poco más de un año.
Él la había dejado con una miseria, acorralándola legalmente en un acuerdo que le daba el control de su compañía de análisis fundada conjuntamente y la mayoría de sus activos. Se había dicho a sí mismo que estaba siendo inteligente, despiadado. La había dejado con lo suficiente para vivir, pero no lo suficiente como para ser una amenaza. La había imaginado rota, derrotada. La mujer que miraba no estaba rota. Estaba forjada. «Fernando, ¿quién es esa?» La voz de Sofía fue un susurro agudo que lo sacó de su estupor. El encanto había desaparecido, reemplazado por una cruda inseguridad. ¿Con Ricardo Montenegro? Fernando no pudo responder de inmediato. Admitir quién era ella se sentía como admitir un catastrófico error de juicio. Esa es Carmen. Finalmente logró decir el nombre, sintiendo lo extraño en su lengua. El rostro perfectamente maquillado de Sofía se contorsionó con incredulidad. ¿La Carmen? ¿La que dijiste que era tipo bibliotecaria? ¿La que no podía manejar este tipo de vida? Sus palabras eran dagas que retorcían el cuchillo de sus propias mentiras. Él había pintado un cuadro de Carmen para Sofía. Una mujer aburrida y sin ambiciones que lo estaba frenando. Necesitaba que Sofía creyera esa historia para que ella se sintiera como una mejora, un premio que él había ganado con razón. Necesitaba creerlo él mismo. «La gente cambia», murmuró, la excusa sonando patética incluso para sus propios oídos. A medida que Carmen y Ricardo se acercaban, Fernando pudo ver los detalles sutiles. Su piel era impecable, luminosa con un brillo saludable que hablaba de descanso y bienestar. Un marcado contraste con la mujer perpetuamente agotada que recordaba de los últimos años de su matrimonio. Y había una ligereza en su expresión, una ausencia de la preocupación que antes había grabado finas líneas alrededor de sus ojos. Era la mirada de una persona que ya no tenía que luchar por su propia supervivencia. Se detuvieron para hablar con los de la Vega, el patriarca de la antigua dinastía bancaria, saludando a Ricardo con una calidez familiar y a Carmen con genuina curiosidad y respeto. Fernando observó, su estómago revuelto con un cóctel tóxico de furia y envidia. Esas eran las personas a las que se suponía que debía encantar. Ese era su círculo. Pero los de la Vega apenas le dieron una mirada de soslayo. Toda su atención, todo el capital social, en ese rincón de la sala. Ahora se centraba en la mujer que él había desechado. Lo más irritante era que Carmen parecía completamente despreocupada por su presencia. Ni siquiera había mirado en su dirección. Era como si él no existiera. Su atención estaba completamente en sus conversaciones, en el hombre a su lado. Esto no era una actuación para su beneficio. Esto no era un complot de venganza. Esta era su vida ahora. La comprensión fue más devastadora que cualquier confrontación pública. Él había sido tan central en su vida, el sol alrededor del cual giraba su mundo. Ahora, ni siquiera era una estrella lejana. Era irrelevante. Don Javier de la Riva, su jefe, comenzó a caminar hacia el grupo de Ricardo, con una mirada calculadora en sus ojos. Una sociedad con cualquiera de las empresas de Montenegro sería un golpe monumental para Alcázar en Socios. Fernando instintivamente comenzó a avanzar, queriendo interceptar a su jefe, de alguna manera insertarse en la conversación y reclamar una conexión. «Fernando, no», siseó Sofía, sus dedos clavados en su brazo como garras. Sus instintos sociales eran más agudos que los suyos en ese momento. Ella entendía lo que él no. Acercarse a ellos ahora lo haría parecer desesperado,
patético. Un suplicante mendigando migajas de la nueva mesa infinitamente más poderosa de su ex esposa. Se quedó paralizado, enraizado en el lugar, obligado a observar cómo su jefe se acercaba a Carmen. Vio a De la Riva sonreír, una sonrisa genuina de admiración, y estrechar su mano. No pudo oír lo que se dijo, pero pudo ver la animación en el rostro de su jefe, la deferencia en su postura mientras hablaba con Ricardo. Vio a Carmen reír, un sonido que no había oído en años, un sonido libre, sin cargas, que resonó por el salón de baile y lo golpeó directamente en el corazón. Sintió una oleada de mareo. La sala, que hacía unos momentos se había sentido como su reino, ahora se sentía como una jaula dorada, y él era el exhibido. Cada susurro parecía ser sobre él. ¿Es ese su ex marido, el de la rubita? ¿Te imaginas dejar ir a una mujer así? Debe estar absolutamente enfermo. Miró a Sofía. El blanco diamante de su vestido de repente parecía chillón. Su perfección juvenil, frágil. Ella lo miraba con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de acusación y lástima. Había unido su carro a una estrella en ascenso, solo para ver una supernova eclipsarlo. En ese momento, supo que la base de su relación, construida sobre el andamiaje endeble de su supuesta superioridad, acababa de resquebrajarse. Al otro lado de la sala, Carmen finalmente se volvió. Sus ojos fríos y distantes barrieron la multitud, y por una fracción de segundo se encontraron con los suyos. No había ira en su mirada, ni odio, ni triunfo. No había nada en absoluto. Solo un destello de reconocimiento, el tipo que uno podría darle a un mueble familiar en una habitación que ya no frecuenta. Luego se volvió hacia Ricardo Montenegro y Fernando Alcázar dejó de existir. La cripta Carmen Herrera que existía en la memoria cuidadosamente construida de Fernando era una criatura de hojas de cálculo y jerseys descoloridos. Su historia, tal como él la contaba ahora, comenzaba con su ambición y terminaba con su incapacidad para seguirle el ritmo. Pero la verdad, enterrada bajo años de revisionismo egoísta, era muy diferente. Se habían conocido en la escuela de negocios de IEE. Él era el networker carismático con talento para las presentaciones. Ella era la genio tranquila que podía deconstruir un instrumento financiero complejo en su cabeza. Mientras Fernando encantaba a profesores y construía una red social, Carmen ganaba premios académicos y publicaba un artículo sobre algoritmos predictivos de mercado que se adelantaba años a su tiempo. Eran una pareja perfecta. Él era el rostro. Ella era el motor. En sus primeros años, viviendo en un apretado apartamento de una habitación en el barrio de La Latina, esa dinámica había sido su fortaleza. Fue Carmen quien se quedaba hasta las 3 a.m., refinando el plan de negocios para lo que se convertiría en su primera empresa, una startup de análisis llamada Logos Analytics. Fue su algoritmo el que formó el núcleo de su producto, una herramienta que podía predecir el comportamiento del consumidor con una precisión asombrosa. Fernando, con su encanto pulido, fue quien vendió esa visión a los capitalistas de riesgo. Era brillante en ello, pero estaba vendiendo el trabajo de ella. «Somos un equipo, Fer», solía decir ella, sus ojos brillantes de pasión mientras dibujaba código en una pizarra. «Tú eres las ventas y yo soy el timón. Juntos podemos ir a cualquier parte». Y por un tiempo, lo hicieron. Logos Analytics despegó. Se mudaron a un apartamento mejor.
luego a un loft en Malasaña. Fernando se convirtió en la cara pública de la empresa, el joven empresario célebre en las portadas de revistas. Carmen prefería quedarse en un segundo plano como directora de tecnología. No anhelaba el protagonismo, anhelaba el trabajo, el desafío del problema. Creía en su sueño compartido. Creía en él. Las primeras grietas aparecieron cuando Alcázar en Socios hizo una oferta para adquirir Logos. Era una suma enorme, una cantidad de dinero que cambiaba vidas, pero el trato venía con la condición de que querían a Fernando, el carismático hacedor de lluvia, para unirse a su firma como vicepresidente. Veían a Carmen como una técnica brillante, pero reemplazable. «No lo entienden, cara», había discutido Fernando, paseando por su impecable sala de estar. «Esta es nuestra entrada. Una vez que esté dentro, puedo asegurarme de que valoren tu trabajo. Puedo construir todo un departamento a tu alrededor. Así es como subimos de nivel». Carmen dudaba. «Estaríamos renunciando a nuestra independencia, Fernando. Estaríamos renunciando a nuestra empresa». «Estaríamos asegurando nuestro futuro», replicó él, su voz subiendo. «¿No ves que esto ya no es un apartamento de una habitación en la Latina? Esto es la gran liga. Tenemos que ser inteligentes». Él lo enmarcó como un movimiento estratégico para ambos, pero fue la primera vez que sus ambiciones realmente divergieron. Él quería estatus, la validación de un nombre establecido. Ella quería seguir construyendo lo que habían empezado. Al final, su amor por él y su confianza en su asociación la hicieron ceder. Aceptó la venta. El dinero lo cambió. O quizás simplemente reveló quién había sido todo el tiempo. El chico de Sevilla era profundamente inseguro, y la vasta riqueza y el acceso solo amplificaron su necesidad de validación externa. Comenzó a gastar pródigamente en ropa, coches y relojes. Se obsesionó con ser visto en los restaurantes adecuados con la gente adecuada. Carmen, que todavía encontraba más alegría en resolver un complejo problema de codificación que en una cena de 1.000 euros, comenzó a sentirse como un ancla a un pasado del que él estaba desesperado por huir. Comenzó a hacer pequeños comentarios hirientes. «Ese vestido es un poco académico, ¿no crees?» «Oh, deberías dejarme hablar a mí en estos eventos, cara. Te pierdes un poco en los detalles técnicos». Él estaba sutil y sistemáticamente minando su confianza, reformulando sus mayores fortalezas como pasivos sociales. Luego llegó Sofía. Era una becaria en la firma, con los ojos brillantes y adoradora. Se reía de todos los chistes de Fernando. Lo miraba como Carmen solía hacerlo, antes de que el agotamiento y la desilusión se instalaran. La aventura fue un cliché de manual. Él empezó a trabajar hasta tarde, a hacer viajes de negocios los fines de semana. Carmen no era ingenua, pero era leal. Intentó creer sus excusas cada vez más débiles, diciéndose a sí misma que era solo la presión de su nuevo cargo. El descubrimiento fue brutal y frío. Un extracto de tarjeta de crédito olvidado en su escritorio, detallando cargos por una suite en el Hotel Ritz y joyas de Suárez, compras realizadas un día en que supuestamente estaba en Barcelona para una conferencia. La confrontación fue fea. Ni siquiera tuvo la elegancia de avergonzarse. Estaba desafiante. «Esto ya no funciona, Carmen», había dicho, su voz desprovista de emoción. «He superado esto. Hemos superado esto». «¿Superado esto?», había susurrado ella, sintiendo las palabras como fragmentos de vidrio en su garganta. «Fernando, construimos esto. Nuestra vida, la compañía. Yo escribí el código, yo diseñé la arquitectura, y yo lo vendí.
Yo lo hice apetecible, había replicado, su rostro retorcido con un resentimiento que ella nunca había visto antes. ¿Crees que hombres como Javier de la Riva quieren escuchar sobre algoritmos con coñac y puros? Yo nos hice ricos, Carmen, y necesito una compañera que pueda ayudarme a navegar ese mundo, no una que prefiera estar en casa con un portátil. El divorcio fue incluso peor que la traición. Él usó todo el poder del equipo legal de Alcázar en socios contra ella. Argumentaron que su contribución intelectual era trabajo asalariado, que el valor de la empresa era resultado de su habilidad para las ventas y su liderazgo. La enterraron en papeleo, la desangraron con honorarios legales. Cada cláusula del contrato de adquisición, cada línea de su acuerdo prenupcial, que él había insistido en firmar, fue utilizada como arma contra ella. Salió de la batalla con el espíritu destrozado. Él obtuvo la compañía, la mayor parte de su fortuna, el loft y la vida que habían construido. A ella le quedó un modesto acuerdo, lo suficiente para evitar la indigencia, pero diseñado para asegurar que nunca más sería su igual. Fue borrada de la historia de su propio éxito. El golpe final, el más cruel, llegó cuando le dijo durante su última reunión: «Te estoy haciendo un favor, Cara. Nunca estuviste hecha para este mundo. Sé feliz siendo brillante en una habitación tranquila en algún lugar». Durante 6 meses, ella estuvo a la deriva. El dolor era un peso físico, una presión constante en su pecho. El hombre al que había amado y en quien había confiado no solo la había dejado, sino que había intentado activamente destruirla, negar su propio valor. Se miró en el espejo y vio a la mujer que él había descrito. Sosa, académica, un fantasma de un pasado del que él había escapado triunfalmente. El punto de inflexión no llegó con una epifanía dramática, sino con una tranquila y terca chispa de ira. Era la ira de una creadora que veía su creación robada y mal utilizada. Comenzó a seguir las noticias sobre su antigua compañía, Logos, ahora una división dentro de Alcázar Socios. Vio que, bajo el liderazgo exclusivo de Fernando, su innovación se había estancado. Estaba explotando sus viejos algoritmos para obtener ganancias, pero no estaba creando nada nuevo. Era un cuidador, no un visionario. Esa chispa de ira encendió su intelecto. Volvió a codificar, no para una empresa, sino para sí misma. Tomó las ideas centrales de su antiguo trabajo y comenzó a llevarlas más allá, hacia el aprendizaje automático y el análisis predictivo impulsado por IA, áreas que Fernando había descartado como demasiado teóricas. Trabajó con una ferocidad que no había sentido en años, alimentada por el café, y una necesidad ardiente de demostrar que él estaba equivocado, no a él, sino a sí misma. Puso su investigación en un servidor privado, compartiéndola solo con unos pocos colegas académicos de confianza. No sabía que uno de esos colegas ocasionalmente jugaba al ajedrez con un multimillonario reclusivo llamado Ricardo Montenegro. El colega, impresionado por su trabajo, lo mencionó durante una partida. «Es la aplicación más elegante de IA para la previsión de mercados que he visto», había dicho. «Va a cambiarlo todo». Ricardo Montenegro era un hombre que había construido su imperio identificando e invirtiendo en tecnologías fundamentales que cambiaban el mundo antes de que nadie más viera su potencial. Intrigado, pidió una presentación. Su primera reunión fue en un discreto salón de hotel en el barrio de Salamanca. Carmen estaba nerviosa, pero en el momento en que comenzaron a hablar de su trabajo, su ansiedad se desvaneció, reemplazada por la emoción familiar del compromiso intelectual.
Ricardo no preguntó por su divorcio o su vida personal. Preguntó por sus modelos, sus conjuntos de datos, su visión para el futuro. Escuchó. Realmente escuchó, con una intensidad que era a la vez intimidante y estimulante. La vio no como la ex esposa de Fernando, sino como una mente brillante y singular. Lo que ha construido aquí, señorita Herrera, dijo, después de 2 horas, sus ojos grises fijos en los de ella, no es una mejora de su antigua compañía. Es un salto cuántico. Alcázar Socios tiene un producto. Usted tiene una revolución. Hizo una pausa. Luego pronunció las palabras que cambiarían su vida. No estoy interesado en invertir. Estoy interesado en ser su socio. Yo proporcionaré el capital, la infraestructura y la cobertura política. Usted proporcionará la visión. Construiremos un imperio y usted será su reina. De vuelta en la gala. La onda de choque inicial de la llegada de Carmen comenzó a disminuir, reemplazada por las corrientes implacables de chismes y recalibraciones. La élite de Madrid era, por encima de todo, transaccional. Cada relación era un activo o un pasivo, y en el espacio de 10 minutos, Carmen Herrera había pasado de ser una nota a pie de página olvidada a ser el activo más valioso de la sala. Fernando y Sofía estaban ahora en una isla invisible. Las personas que se habían estado esforzando por hablar con él minutos antes, ahora solo ofrecían sonrisas tensas y educadas mientras se alejaban. Sus trayectorias, misteriosamente, llevándolos hacia la atracción magnética de la órbita de Ricardo Montenegro. La temperatura social alrededor de Fernando había bajado 30 grados. Ya no era una estrella en ascenso. Era el hombre que había arruinado el sol. Gregorio Fuentes, un gestor de fondos de cobertura de lengua notoriamente afilada y un gran rival de Alcázar Socios, se hizo el propósito de pasar directamente junto a Fernando. Ni siquiera le ofreció un saludo. Se acercó a Carmen y Ricardo, su voz resonando para que todos la oyeran. «Montenegro, pensé que habías hibernado», exclamó Fuentes, estrechando la mano de Ricardo con exagerada calidez. Luego se volvió hacia Carmen, sus ojos brillando con el deleite de un depredador. «Y usted debe ser la arquitecta del proyecto Fénix, del que he estado escuchando susurros. Dios mío, los rumores no le hacen justicia». Gregorio Fuentes. Carmen le tomó la mano, su agarre firme. «Carmen Herrera, es un placer. Aunque me sorprende que se hayan filtrado susurros, hemos estado tratando de mantener las cosas en secreto». Su tono era ligero, pero había un acero sutil debajo. Fue una clase magistral de desviación, que no confirmaba nada mientras avivaba las llamas de la intriga. Fernando sintió que la sangre se le helaba. ¿Proyecto Fénix? ¿De qué hablaba Fuentes? La conversación era una daga. Fuentes era un jugador importante, un hombre cuyo respaldo podía mover mercados. Su saludo público y entusiasta a Carmen era una señal clara para todos en la sala. Ella era la nueva creadora de poder. Al ignorar deliberadamente a Fernando, también estaba enviando otro mensaje más brutal. «Tú eres noticia de ayer». Sofía, que había estado en silencio durante varios minutos, finalmente habló. Su voz tensa. «Fernando, ¿de qué está hablando? ¿Qué es el proyecto Fénix?» «No tengo ni idea», espetó Fernando, su frustración a flor de piel. «Probablemente no sea nada. Fuentes es un idiota teatral». Pero sabía que no era nada. No se obtenía la atención de Ricardo Montenegro y Gregorio Fuentes con nada. Una sensación de náuseas comenzó a acumularse en su estómago.
La había subestimado. No solo había juzgado mal su potencial social, sino que había fallado completa y catastróficamente en apreciar la escala de su intelecto y su ambición. La había visto como un personaje secundario en su historia, sin imaginar nunca que era capaz de escribir una epopeya propia. Observó cómo Javier de la Riva finalmente lograba intercambiar unas palabras con Ricardo. Fernando se esforzó por escuchar, captando solo fragmentos. Increíble disrupción. Un nuevo paradigma. Alcázar en Socios estaría muy interesada en una estratégica. La respuesta de Ricardo fue tranquila, pero con una finalidad escalofriante. Señaló a Carmen. Todas las consultas estratégicas deben dirigirse a la señorita Herrera. Ella es la CEO. Esta es su visión, no la mía. Yo soy simplemente un facilitador. Las palabras golpearon a los oyentes cercanos como un trueno. CEO, no una novia, no un trofeo, no una consultora. CEO. La tranquila mujer académica que Fernando había descartado era la directora ejecutiva de una nueva empresa respaldada por uno de los inversores más poderosos del planeta. De la Riva, un hombre raramente sorprendido, parpadeó una vez. Volvió toda su atención a Carmen, su expresión cambiando de una cortés curiosidad a un respeto intenso y concentrado. Señorita Herrera, comenzó, su tono ahora, el de un igual dirigiéndose a otro. Quizás podríamos programar una reunión para la próxima semana. Por supuesto, Javier, respondió Carmen, usando su nombre de pila, con una facilidad que exasperó a Fernando. Que su gente llame a mi gente. Podemos ver si hay un hueco. Que su gente llame a mi gente. Era la frase de poder definitiva en su mundo, pronunciada con una autoridad tan casual que nadie podía dudar de que ella pertenecía. Fernando sintió una oleada de rabia posesiva. Su jefe, sus contactos. Ella estaba usurpando su mundo, usando el mismo lenguaje que él una vez había intentado enseñarle. El agarre de Sofía en su brazo ahora era dolorosamente apretado. «CEO», susurró ella, su voz una mezcla de asombro y horror. «Fernando, ¿qué hiciste?» La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, acusatoria e irrespondible. ¿Qué había hecho? Había cometido el pecado capital en su mundo. Había calculado mal el valor. Había intercambiado un activo fundamental, invaluable por uno especulativo y decorativo. Había cambiado una mina de diamantes por un brillante trozo de vidrio. Los susurros a su alrededor se hicieron más fuertes, las valoraciones más explícitas. La dejó por la becaria. Dios mío, ese debe ser el peor intercambio en la historia de la banca. Oí que la despojó de todas sus acciones en Logos. Si eso es cierto, tiene todas las razones para arrasar su mundo. No lo va a arrasar, cariño. Lo va a comprar por piezas y venderlo como chatarra. La risa que siguió a ese último comentario fue aguda y cruel. Fernando sintió su rostro enrojecer de calor. Quiso huir, arrastrar a Sofía fuera del salón de baile y lejos de los cientos de ojos juzgadores. Pero irse ahora sería una admisión de derrota. Sería una rendición. Así que se quedó allí, atrapado en su isla de irrelevancia, obligado a observar cómo la mujer que había intentado borrar se convertía en el centro del universo. La vio hablar con un periodista tecnológico del Wall Street Journal, luego con un analista senior de Goldman Sachs. Era fluida, segura de sí misma, moviéndose sin problemas de las discusiones sobre estrategia de mercado a los matices técnicos de su nueva plataforma. Estaba en su elemento. Esta se dio cuenta con un sobresalto nauseabundo.
Era la mujer que había conocido por primera vez en IE, la visionaria brillante y apasionada. Él no había destruido a esa mujer, solo la había reprimido. Y ahora, liberada del peso de su ego, había resurgido más poderosa de lo que él jamás podría haber imaginado. Su mirada se posó de nuevo en Ricardo Montenegro. El multimillonario observaba a Carmen, una sutil y orgullosa sonrisa en su rostro. No era la sonrisa posesiva y regocijada que Fernando lucía al mirar a Sofía. Era una sonrisa de profunda y genuina admiración. Él no era su dueño, era su campeón. La idea era de alguna manera más exasperante que si hubieran sido amantes. Esto no era sobre romance, era sobre poder, y Ricardo había reconocido en Carmen un poder que Fernando había sido demasiado ciego para ver. La orquesta hacía tiempo que se había convertido en ruido de fondo, una suave banda sonora para el intenso drama que se desarrollaba en susurros. La verdadera música de la noche era la frenética sinfonía de susurros, el ritmo staccato de las dadas cuenta y el crescendo de las alianzas cambiantes. Fernando se sentía como un hombre observando su propia ejecución, incapaz de detener el proceso. Justo cuando pensó que la humillación había llegado a su punto máximo, Ricardo Montenegro se aclaró sutilmente la garganta. No fue un gesto ruidoso, pero tuvo el efecto de un golpe de mazo en un tribunal. Las conversaciones en su vecindad inmediata se silenciaron. No había alzado la voz ni buscado un escenario, pero la atención de la sala se contrajo a su alrededor. «Javier», dijo, dirigiéndose directamente al jefe de Fernando. «Gregorio», asintió al rival de los fondos de cobertura. «Ya que muchos de ustedes están aquí, quizás sea mejor ser transparentes. Nos ahorrará a todos mucho tiempo y especulaciones en las próximas semanas». Un círculo de las personas más poderosas de la sala se había formado a su alrededor, una audiencia silenciosa y expectante. Fernando y Sofía estaban fuera de este círculo, lo suficientemente cerca como para oír, pero deliberadamente excluidos de su abrazo. Ricardo puso una mano ligeramente sobre el hombro de Carmen. «Como algunos de ustedes han oído, he formado un nuevo grupo de capital de riesgo, pero no es mi empresa. Soy simplemente el inversor principal. La compañía se llama Fénix Ascendente». El nombre en sí provocó un murmullo entre la multitud. El simbolismo era tan sutil como un martillo y estaba dirigido directamente a Fernando. Una entidad que resurgía de las cenizas. «Fénix Ascendente», continuó Ricardo, su voz tranquila y mesurada. «No es otro fondo de cobertura. Es una firma de gestión de activos impulsada por la tecnología, construida sobre una plataforma de análisis predictivo revolucionaria. Una plataforma que utiliza aprendizaje automático propietario para anticipar cambios de mercado con una tasa de precisión del 94% en nuestros modelos de backtesting. Una inhalación colectiva. El 94% era un número imposible, un santo grial. Si era cierto, no era solo disruptivo, era un evento a nivel de extinción para las firmas que todavía dependían del análisis humano y de algoritmos más antiguos y menos sofisticados. Firmas como Alcázar & Socios. Firmas que usaban la tecnología que Carmen había creado hacía una década. La mente de Fernando se aceleró. Conocía el algoritmo de logos de principio a fin. Conocía sus limitaciones. Para llegar al 94%, ella habría tenido que resolver problemas de interpretación de datos y modelado predictivo que habían dejado perplejos a las mentes más brillantes en el campo. Y sabía con una certeza
que lo hacía sentir físicamente enfermo, que ella lo había logrado. La plataforma, dijo Ricardo, sus ojos escaneando los rostros de los oyentes atónitos, fue desarrollada desde cero por la fundadora y CEO de la firma, Carmen Herrera. Hizo una pausa, dejando que todo el peso de la declaración se asimilara. No solo estaba presentando a su cita, estaba ungiendo a una nueva monarca. Carmen dio un paso adelante ligeramente. No estaba sonriendo. Su expresión era de una seriedad fría e imponente. Esto no era una fiesta para ella, era una sala de juntas. «Buenas noches», comenzó, su voz clara y firme, resonando fácilmente a través del silencio. Durante demasiado tiempo, el mundo financiero ha estado funcionando con sistemas heredados. Poderosos, sí, pero en última instancia, limitados. Reaccionamos a las tendencias del mercado en lugar de anticiparlas. Conducimos mirando por el retrovisor. Fénix ascendente es la vista hacia adelante. Estaba tan serena, tan completamente al mando. El tipo de bibliotecaria tímida de la memoria de Fernando era un producto de su propia imaginación engañada. Esta mujer era una general, dirigiéndose a sus tropas y a sus futuros adversarios. Nuestra plataforma, a la que llamamos Oráculo, no solo analiza el rendimiento pasado, integra datos financieros globales, inteligencia geopolítica, logística de la cadena de suministro e incluso análisis de sentimientos, de fuentes de datos no estructuradas en tiempo real. No solo te dice lo que sucedió, te dice lo que está a punto de suceder y por qué. Gregorio Fuentes soltó un silbido bajo. Eso no es una empresa, señorita Herrera. Eso es una licencia para imprimir dinero. Creemos que es el futuro de la gestión de activos, respondió Carmen sin una pizca de arrogancia. Era una declaración de hechos. Y lanzaremos nuestro fondo insignia, el Fondo Estratégico Global Ascendente, en 2 semanas. La capitalización inicial será de 10.000 millones de euros. Otra onda de choque. 10.000 millones de euros era un lanzamiento monumental. Era una declaración de guerra. Significaba que no empezarían a pequeña escala. Serían un actor importante desde el primer día, capaz de captar a los mejores talentos y dirigirse a los clientes institucionales más grandes. Luego vino el golpe final, y devastador. Los ojos de Carmen, por primera vez esa noche, buscaron deliberadamente los de Fernando. Pasaron por delante de él, fijándose en Javier de la Riva. Sé que Alcázar en Socios ha tenido un gran éxito con la plataforma Logos, dijo, su voz bajando ligeramente, volviéndose más íntima, más letal. Fue una herramienta brillante para su época, pero sus modelos predictivos tienen ahora casi una década de antigüedad. Es, con todo respeto, una herramienta analógica en una era digital. Estaba desacreditando su propia creación, el fundamento mismo del éxito de Fernando y el centro de ganancias de su firma, tildándola de reliquia. Ya hemos obtenido compromisos preliminares de varios grandes fondos de pensiones y fondos soberanos que entienden la necesidad de evolucionar, continuó. Y también me complace anunciar que el doctor Álvaro Tordesillas, anteriormente jefe de estrategia cuantitativa en Alcázar en Socios, se unirá a Fénix Ascendente la próxima semana como nuestro director de inversiones. Fernando sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Álvaro Tordesillas. Tordesillas era su superestrella cuantitativa, la única persona en la firma que se acercaba a comprender las matemáticas detrás del sistema Logos. Era el futuro del departamento.
y Carmen lo había fichado. No era solo una jugada de negocios, era un ataque personal y quirúrgico, eliminando un pilar clave de su base de poder. El rostro de Javier de la Riva era una máscara de furia atronadora. Le lanzó una mirada a Fernando, una mirada que transmitía rabia pura y sin diluir. ¿Cómo permitiste que esto sucediera? ¿Cómo no supiste? La presentación fue completa. Había sido una ejecución pública llevada a cabo con la precisión de una estratega maestra. Carmen no había venido a la gala por venganza. Había venido a lanzar su imperio. El hecho de que se construyera sobre las cenizas del mundo de Fernando era simplemente una consecuencia de su ascenso. Era negocio, el negocio más personal y brutal que jamás podría imaginar. El círculo se rompió. Los susurros ya no eran susurros. Eran conversaciones emocionadas y frenéticas. La gente se apresuraba a felicitar a Carmen, a entregar sus tarjetas de visita a las manos de su nueva asistente, que aparentemente había aparecido de la nada. El centro de gravedad en el mundo financiero acababa de cambiar, y todos se apresuraban a encontrar su lugar en el nuevo paisaje. Fernando permaneció inmóvil, observando el espectáculo. Ya no estaba en una isla. Estaba a la deriva en un océano hostil, y la marea subía rápidamente. El viaje a casa en el coche con chofer fue un estudio de un silencio sofocante. Las luces brillantes de Madrid se desdibujaron a través de las ventanillas, pero dentro del vehículo, la oscuridad era absoluta. La energía triunfal de la noche se había evaporado, dejando un residuo frío y tóxico. Fernando miraba fijamente hacia adelante, su mandíbula tan apretada que le dolía. Sofía se sentó lo más lejos posible de él, en el asiento de cuero. Con los brazos alrededor de sí misma, el magnífico vestido de marchesa ahora parecía un disfraz de una obra que había terminado en desastre. Ella fue la primera en romper el silencio. Su voz era plana, desprovista de su habitual encanto melódico. Me mentiste. No era una pregunta, era un veredicto. No sé de qué hablas, dijo Fernando, su voz un gruñido bajo. Era un animal acorralado, listo para arremeter contra cualquier amenaza percibida. ¿No lo sabes? La risa de Sofía fue un sonido frágil y feo. El tipo de bibliotecaria, Fernando. La mujer tranquila y sencilla que no podía manejar tu mundo. Esa mujer acaba de presidir una corte con las personas más poderosas de la ciudad y anunció un fondo de 10.000 millones de euros. Esa mujer es una CEO. No solo manejó tu mundo, parece que está a punto de poseerlo. Es una casualidad, espetó, volviéndose para mirarla, sus ojos salvajes. Montenegro la está apoyando. Es una especie de proyecto vanidoso, una forma de vengarse de mí. Sofía simplemente lo miró, sus ojos azules fríos con una claridad recién descubierta. ¿De verdad crees eso? ¿Viste cómo la miraban esas personas? ¿Cómo la miró tu propio jefe? No estaban mirando a la novia de Ricardo Montenegro. Estaban mirando a una igual, quizás incluso una superior. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro feroz. Me dijiste que construiste esa empresa Logos, desde cero. Me dijiste que ella era solo personal de apoyo. Pero era su algoritmo, ¿no? El que Alcázar en Socios pagó una fortuna. El que toda tu carrera se basa. La rabia defensiva de Fernando comenzó a desmoronarse, reemplazada por un pánico desesperado. Ella ayudó. Éramos un equipo, pero yo fui la fuerza impulsora. No, dijo Sofía, sacudiendo la cabeza lentamente. Tú eras el vendedor. Ella era la genio, y la vendiste. No solo te divorciaste de ella, la borraste.
y pensaste que te saldrías con la tuya. Su percepción era terriblemente precisa. Ella lo vio todo ahora. Las mentiras que había contado sobre Carmen eran extensiones de las mentiras que se había contado a sí mismo. Su éxito no era solo suyo. Se construyó sobre una base que había robado, y ahora el arquitecto de esa base había regresado para construir un rascacielos junto a su ruinoso bungalow. ¿Qué importa?, escupió, recurriendo a su última línea de defensa. Dinero y estatus. Tenemos una buena vida. Soy vicepresidente senior. Tenemos todo lo que podríamos desear. ¿De verdad?, desafió ella, su voz subiendo. Esta noche no fui tu esposa. Fui un accesorio, un símbolo de tu mejora. Y cuando tu ex esposa entró, más poderosa, más elegante y más respetada de lo que yo jamás podría esperar ser, ¿qué me convirtió a mí? ¿El premio de consolación? ¿La segunda clasificada? Todos en esa sala me compadecían, Fernando. Me compadecían por estar con el tonto que dejó escapar el verdadero premio. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier pérdida financiera. Él había visto a Sofía como su trofeo definitivo, un testimonio de su éxito. Nunca había considerado cómo ella podría verse a sí misma. La había reducido a un objeto, y ahora ella le estaba devolviendo esa objetificación. Eso no es cierto, comenzó, pero ella lo interrumpió. ¿No lo es? Tu jefe te va a destrozar mañana. Álvaro Tordesillas, tu mejor cuantitativo, te ha abandonado por ella. Tu mayor rival, Gregorio Fuentes, prácticamente se inclinaba ante ella. Y tú te quedaste ahí, indefenso, el rey de un reino que resultó ser de cartón. El coche se detuvo frente a su reluciente torre residencial en Chamberí. El portero se apresuró a abrir la puerta, pero ninguno de los dos se movió. La pelea no había terminado. «¿Entonces de qué va todo esto, Sofía?», se burló Fernando, una crueldad desesperada asomando en su tono. «¿Estás molesta porque mi ex esposa tiene éxito? ¿O simplemente te estás dando cuenta de que apostaste por el caballo equivocado?» Una sola lágrima trazó un camino a través del perfecto maquillaje de Sofía. «Quizás ambas cosas», admitió, su voz quebrándose. «Pensé que eras un constructor, Fernando, un creador, pero no lo eres. Solo eres un tomador. Tomaste sus ideas, tomaste su compañía y trataste de tomar su dignidad. Y esta noche vi cómo se ve una mujer cuando lo recupera todo. Y me di cuenta de que no te respeto». Finalmente abrió la puerta del coche y salió, sin esperarlo. Entró al edificio sin mirar atrás. Su vestido blanco de diamante parecía un sudario a la tenue luz del vestíbulo. Fernando permaneció en el coche, el motor zumbando suavemente. Sus palabras resonaron en el silencio. «No te respeto». Fue un rechazo más profundo que el que él le había dado a Carmen. Él había dejado a Carmen por razones de ambición y ego. El rechazo de Sofía se basaba en una evaluación fundamental de su carácter. Ella había visto detrás de la cortina y no había encontrado nada allí. Su teléfono zumbó. Era un mensaje de texto de Javier de la Riva. Contenía solo 5 palabras. «Mi oficina, 7 a.m. No llegues tarde». El tono era glacial. No era una petición. Era una citación a su propia ejecución. Sabía de qué trataría la reunión. Le preguntarían cómo él, el hombre que una vez estuvo casado con Carmen Herrera, había sido completamente sorprendido por la formación de un competidor de 10.000 millones de euros que acababa de robarles a su mejor talento. Le preguntarían por qué no había aprovechado su conexión para conseguir que Alcázar en Socios participara. Le pedirían que explicara la ahora obvia desventaja de que toda su división se basara en tecnología obsoleta
creada por la CEO de su nuevo y más peligroso rival. No tenía respuestas. Su mayor activo, su historia con Carmen, se había convertido en su mayor pasivo. Había llevado a su nueva esposa a la gala para celebrar su llegada, para cimentar su lugar en la cima. En cambio, había sido desenmascarado. La fachada se había resquebrajado y el hombre que había debajo era pequeño, asustado y completamente solo. El gran salón no había sido su coronación. Había sido su autopsia pública. El resto de la gala fue un borrón para Carmen, que se transformó de fiesta en el lanzamiento oficioso de Fénix Ascendente. Se movía entre la multitud con una calma que se sentía a la vez innata y duramente ganada, ya no la ex esposa de nadie, sino una CEO por derecho propio. Más tarde, en una tranquila terraza con Ricardo, él le preguntó qué sentía al ver a Fernando. El triunfo que una vez había imaginado estaba ausente. Honestamente, confesó, su voz firme, sentí muy poco. Fue como mirar una fotografía de otra vida. Él no me rompió, Ricardo, me reveló. La traición le había despojado de todo menos de su ser esencial, un ser que había enterrado para que su vida funcionara. Sintió una extraña gratitud, no amargura. La suya no era una relación de romance, sino de un raro respeto mutuo. Él no había intentado poseer su genio, solo empoderarlo. Su mirada encontró a Fernando por última vez al otro lado de la sala. Estaba solo, una figura disminuida. No había lástima en sus ojos, solo un cierre clínico. Le dio un pequeño, casi imperceptible, asentimiento de despedida final antes de darle la espalda para siempre. La historia de esa noche se convertiría en una leyenda, una advertencia sobre la arrogancia. Pero para Carmen ya era historia. A la mañana siguiente estaba en su oficina a las 6 a.m., lista para construir su nuevo amanecer. La historia de Carmen Herrera es un poderoso recordatorio de que nuestra mayor fuerza a menudo se forja en los fuegos de nuestras más profundas traiciones. Fernando Alcázar pensó que el éxito se trataba de percepción, de usar el traje adecuado y tener a la esposa adecuada del brazo. Pero aprendió de la manera más difícil que el verdadero poder no se trata de la fachada que construyes, sino de la base que posees. Carmen no ganó buscando venganza. Ganó redescubriendo su propio valor y construyendo un imperio tan magnífico que su pasado se convirtió en una sombra insignificante. Su historia nos enseña que la victoria definitiva no está en derribar a otra persona, sino en construirse a uno mismo a una altura que ya no pueden alcanzar. ¿Qué te pareció el increíble regreso de Carmen? ¿Fue merecida la caída de Fernando? Déjanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si te conmovió esta historia de resiliencia y triunfo, por favor, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite recordar su propio poder interior. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte otra historia sobre personas que se niegan a ser quebradas.